Llévame a donde vas. Ya le doy la bienvenida a nuestra profesional para que nos dé justamente esos tips, esos consejos y recomendaciones. Adriana Bock, asesora de finanzas y directora de Superarte. Un gusto de tenerte aquí en nuestra Mañana Plus, Adriana. Igualmente, Daisy, muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Bueno, con muchas ganas de saber, antes de interiorizarnos con esos tips, ¿qué es el aguinaldo y por qué lo percibimos cada fin de año, Adriana? Bueno, el aguinaldo es un ingreso extra que tiene un triple sentido, podemos Sí. decir. Por un lado, tiene un sentido social, que es así como el empresario, digamos, el que tiene el dueño del negocio, tiene derecho a percibir los dividendos de su inversión. De Sí. igual manera también el trabajador, mediante el aguinaldo, participa de cierta manera de estos buenos resultados de la empresa y representa entonces para el trabajador una ganancia extra como fruto Sí. de su esfuerzo y de su cooperación durante todo el año. También para beneficio de la empresa. Por otro lado, tiene también un sentido económico porque permite aumentar las posibilidades de consumo de los trabajadores en esta época del año, de manera que la economía también se reactiva y eso beneficia a la larga a todos, ¿verdad? Y también podemos decir que tiene un sentido emocional, porque el aguinaldo realmente se genera toda una expectativa con relación a esto y en el momento de percibirlo podemos Sí. decir que, bueno, que da gusto, que vemos que vamos Es a un compartir con la fruto familia. del buen trabajo, Sí. de todo lo que se sudó Como durante un el premio, año. Sí, ¿verdad? un Sí estímulo. mismo. Un estímulo. Bueno, ¿y debemos de hacer cuando contamos con ese efectivo? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, como cualquier guaraní que llega a nuestro bolsillo, Sí. lo que hacemos es distribuimos de alguna manera en cuatro partes o tiene cuatro esquinas, digamos, a donde puede irse ese dinero. Ya. Indudablemente que en una esquina podemos decir que está el gasto. El gasto Ok. tiene que ver con nuestra subsistencia diaria, El algo que gasto no mensual. podemos dejar de hacer, Sí. por supuesto, ¿verdad? Entonces siempre, así como el salario regular y también los ingresos extras como el aguinaldo, siempre sabemos que va a haber una parte que la vamos a gastar. Y eso tiene que ver con nuestro bienestar del presente. Ok. Ahora, también es recomendable que pensemos en nuestro bienestar del mañana. Entonces, que de cada guaraní que entra en nuestro bolsillo también haya una parte que pueda ir destinada al ahorro. Si nosotros Perfecto. podemos manejar bien esta distribución entre gasto y ahorro, como decía, con cada guaraní que llega a nuestro bolsillo, entonces vamos a tener un resultado. Y ahí nos pasamos, digamos, al otro lado del cuadrante Sí. y podemos ver que si pudimos ahorrar o pudimos invertir bien nuestro dinero, eso va a convertirse en activos, o sea, en bienes, ya sea efectivo que tengamos para más adelante hacer inversiones o efectivo que tengamos reservado para cualquier imprevisto o que hayamos adquirido algún bien duradero como algún Sí. inmueble, un rodado, ¿verdad? Entonces, todo eso son nuestros activos. Ahora, si Pero, por ahí... sí, pero para tener ese pensamiento y Sí. obrar bien, ¿qué se tiene que hacer? Porque es mucha tentación tener mucha plata toda junta, ¿verdad? Sí, tal cual. Por eso mismo, también tener en Sí. cuenta que si gastamos, como decía, de menos de lo que ingresó, vamos a tener ahorro. Pero Sí. si gastamos de más, ¿qué vamos a tener? Deudas, ¿verdad? Deudas, Entonces eso sí. se convierte en pasivo. Así como el resultado de nuestros gastos y nuestro ahorro puede ser el activo, también puede ser el pasivo. Entonces, a la hora de recibir el aguinaldo, tenemos que pensar en las cuatro esquinas para Sí. ir distribuyendo según orden de prioridades de cada uno. Pero si nos ponemos a analizar, todo es importante. Sabemos que una parte vamos a gastar. Sí. Ojalá que alguna parte la podamos ahorrar pensando en lo que se viene, cómo iniciar el 2017 ya con una reserva Sí. para cualquier imprevisto o incluso realizar alguna inversión. Si contamos con activos, o sea, nuestra casa, nuestro vehículo, qué bueno sería poder destinar una parte del aguinaldo a cuidar de estos activos, hacerle un buen mantenimiento, evitar Claro. que se deterioren. Al fin y al cabo son resultado de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Sí, Y sí, por sí. último también fijarnos cómo están nuestros pasivos. Si nuestras deudas acumuladas, por ahí alguna ya está atrasada, es una buena oportunidad para ponernos al día con esto, incluso poder bajar un poquitito el monto de nuestras deudas de manera a iniciar el siguiente año con mucha más tranquilidad.
Ahora, tu pregunta con relación a Sí. cómo hacer esto, ¿verdad? Cuando tenemos muchísimas tentaciones, muchísimas ofertas, sentimos que se nos junta en una sola bolsa el salario de noviembre con el aguinaldo y a veces también el salario de Claro. diciembre que se cobra de forma anticipada, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces tenemos triple ingreso ahí y muchas veces si no hacemos este análisis previo en qué y cómo vamos a estar distribuyendo, podemos caer en gastar todo, ¿verdad? Entonces, y después, ¿qué pasa? ¿Cómo queda nuestra situación financiera? Probablemente enero ya va a ser un mes en el que vamos a sentir a lo mejor una escasez o un Sí, porque estrés. es un mes largo, un mes largo. Así mismo. Y las vacaciones programadas también, o sea, hay que ver también desde la mirada de la persona de cómo trabajó durante el año, porque hay gente que en serio tiene muchísimos gastos, muchas deudas, y ni siquiera cuando tiene mucho, Silvia, lo pueden recompensar. Eso también capaz que porque no tiene una buena administración, pero ya de su como vida, ¿verdad? Así mismo, como decís, muchas Adriana, veces esa perdón. parte de análisis, no hay problema, Sí. esa falta de análisis en el día a día nos lleva Sí. a tomar decisiones muchas veces más guiados por las emociones. Eso no está mal, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos negar que en cada decisión que tomamos de compra, de gasto, de lo que sea, están metidas nuestras emociones, nuestras expectativas. Ahora, muchas veces eso no nos lleva a ser tan eficientes como quisiéramos ser en el uso del dinero, ¿verdad? Y de los ingresos Claro. en general. Entonces conviene ahí meter el componente del análisis, de la racionalidad, ¿verdad? Entonces ahí pensar, bueno, me conviene, puedo parar un ratito la pelota, mirar un Claro. poco el ahora, el mañana, y entonces ahí tomar una decisión que nos compense tanto en la satisfacción presente como en la tranquilidad futura. Genial. El tiempo estimativo cuando uno cobra el aguinaldo es en diciembre, fecha aproximada. Sí, bueno, sabemos que en torno al 20, algunos están cobrando un poco antes, un poquito después, Perfecto. pero sería en torno al 20. A veces las personas que cobraron el salario correspondiente a noviembre, probablemente eso ya se les acreditó los primeros días de diciembre y como decía, Sí. en algunas ocasiones el salario de diciembre en lugar de acreditarse los primeros días de enero, ya por una cuestión muchas veces de querer darle algo más al trabajador, se le acredita ya en diciembre. En Entonces ahí cuando se diciembre, juntan sí. los tres. Y atención con esto, Sí, nosotros siempre saber que digamos, el periodo laboral de un mes culmina y lo que cobramos al fin de mes corresponde a los gastos del mes siguiente. O sea, yo trabajé todo noviembre, cobro mi salario de noviembre, pero eso es para mis gastos de diciembre. Lo mismo con el salario de diciembre, trabajamos diciembre, vamos a cobrar al fin de diciembre, pero eso ya es para los gastos de enero. O sea, el error que solemos cometer es meter todo en una misma bolsa y gastar todo en todo de diciembre. una vez. Entonces, Sí. ojo, la mayoría de los gastos correspondientes a diciembre tienen que estar cubiertos con el salario correspondiente a noviembre, lo mismo, Sí. lo de enero está cubierto con lo de diciembre y el aguinaldo ya es una ganancia extra. No podemos meter eso en la misma bolsa de lo corriente. Sabemos que una parte vamos a gastar, vamos a consumir, eso como decía es positivo para la economía. Claro. No nos olvidemos también que tenemos nomás otras 3 esquinitas de las finanzas personales que atender y si hacemos un minuto de análisis vamos a poder dominar muchas veces esos impulsos y no dejar que los impulsos nos dominen y que nosotros terminemos tomando decisiones de las cuales después nos podemos arrepentir. Bueno, buenísimas recomendaciones realmente para llevarlo a la práctica porque falta poquito. Ya entramos en el mes de diciembre, el 20 que es un día fijo para todos, tanto el sector privado, el sector público, así que a esperar con todos el aguinaldo y hacer una buena inversión. Gracias Adriana Bock por acompañarnos. A vos por la invitación. Gracias. Perfecto, asesora de finanzas y directora de Superarte acompañándonos en nuestra Mañana Plus. ¿Cómo así? Llévame a donde vas.